Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente en este su canal Ciencias con Marjo. Hemos venido aprendiendo sobre el proceso de replicación y transcripción del DNA. Pues bien, ¿para qué se replica el ADN? ¿Para qué se transcribe el ADN? ¿Y para qué se traduce? ¿Cómo ocurre este proceso? Ya estudiamos que el ADN se replica para poder entregar el contenido genético a la nueva generación de células, es decir, a su descendencia. El ADN se transcribe en cualquier momento, no necesariamente antes de la división celular, sino en cualquier momento. ¿En cuál momento? En el momento en que necesite sintetizar una proteína. Él se transcribe formando ARN mensajero. Pues bien, todo esto que hemos venido diciendo, estamos representando el proceso de pasar de ADN hasta obtener una proteína. ¿Qué son entonces las proteínas? Ese es el objetivo de nuestra sesión. Hoy vamos a aprender qué son las proteínas, cómo están conformadas o de qué están hechas las proteínas, y finalmente vamos a aprender sobre la importancia de las proteínas para los seres vivos. Muy bien, empecemos pues. ¿Qué es una proteína? Las proteínas son macrocompuestos químicos, es decir, moléculas muy grandes. ¿De qué están hechas las proteínas? Fácil, las proteínas están hechas de unidades básicas llamadas aminoácidos. Es decir, que los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. Yo quisiera ejemplificar este proceso así. Todos conocemos aquí un tren. El tren está hecho de vagones. Diríamos entonces, con la analogía que estoy representando, que los vagones son las unidades básicas del tren. Los vagones son los monómeros del tren. Ahora sí, un tren está conformado por la unión de varios vagones. ¿Cómo se unen esos vagones? Pues sencillamente se unen utilizando alguna polea o algún sistema de unión. Pero ¿cómo se unen los aminoácidos para formar proteínas? Pues como ambas son sustancias químicas, deben hacerlo a través de enlaces químicos. El enlace químico que une un aminoácido con otro para formar una proteína se llama enlace peptídico. ¿Qué es eso de péptido? Péptido en muchas ocasiones es utilizado como sinónimo de proteína. ¿Cómo así? Un péptido, sí, es el nombre que se le da a una proteína que contiene menos de 100 aminoácidos. Polipéptido, una proteína que contiene más de 100 aminoácidos. Oligopéptido, proteínas que contienen menos de 50 aminoácidos, y entre ellas encontramos, miren hijos, hay proteínas inmensamente grandes, de más de 500, es más, de más de 1000 aminoácidos, pero hay proteínas pequeñas, básicas, formadas por 2 aminoácidos unidos entre sí. Entonces, a esas proteínas grandes las llamamos polipéptidos, a las proteínas de menos de 50 las llamamos oligopéptidos, y entre los oligopéptidos tengo toda una variedad. Si tienen solo 2 aminoácidos, digo que es un dipéptido. Si tiene 3 aminoácidos, un tripéptido, 4 tetrapéptido, y así sucesivamente. Ya dijimos que existe un sinnúmero, miles, cientos de proteínas, pero solamente tenemos 20 unidades básicas diferentes. Es decir, 20 aminoácidos diferentes. Ya lo representé con el tren. El tren está hecho de vagones. En nuestra analogía, el tren sería nuestra proteína y cada uno de los vagones serían los aminoácidos constituyentes. También podríamos ejemplificarlo así. Supóngase un collar de perlas. Tenemos un collar de perlas para regalarle a nuestra mamá. Un hermoso collar de perlas. Cada una de esas perlitas serían los aminoácidos y el collar completo sería la proteína. Espero que me estén entendiendo. ¿Cómo yo uno una perla con otra? Mediante, en el collar, pues mediante un nylon o cualquier otra figura que yo quiero representar. Pero en la proteína, esas perlitas, que serían los aminoácidos, se unen, recuérdelo, mediante enlaces peptídicos. Muy bien, vamos a mirarlo en el tablero para que podamos entenderlo. ¿Cómo hacemos si hemos venido hablando de ADN? ¿Qué tiene que ver el ADN con las proteínas? Entonces vamos a recordar que el ADN se replica y forma ADN, proceso que ya estudiamos. El ADN se transcribe.
Ya están vendiendo el tomate y la cebolla, pero omitámoslo, ¿no? El ADN se transcribe formando ARN mensajero. Ay, qué pena con esa papa y esas cebollas que están vendiendo, pero continuemos, no se distraigan con esas pequeñeces. El ARN mensajero va al núcleo para ser traducido por otro tipo de ARN llamado ARN transferencial. Este proceso se llama traducción. Listo, ese proceso se llama traducción. Recuerde que el ARN mensajero contiene los codones. Este tiene codones. Y el ARN transferencial contiene los anticodones. Esto ya lo habíamos estudiado en nuestro video de transcripción. Entonces este contiene los anticodones. Cuando codón y anticodón se aparean, el ARN transferencial deja al ribosoma, lugar donde ocurre este proceso de traducción, deja al ribosoma las unidades básicas para que éste se encargue de formar así las proteínas. ¿Qué unidades básicas debe dejar el apareamiento codón-anticodón? Es decir, el ARN transferencial debe dejar los aminoácidos. Y entonces, ¿cuántos aminoácidos diferentes existen? Solamente hay 20 aminoácidos diferentes para un sinnúmero casi infinito de proteínas. Esos 20 aminoácidos son importantes porque a partir de ellos se sintetizan las proteínas. Y recuerde usted además que cuando tengo ya la proteína, esta proteína va a representarme una característica en el individuo porque una proteína está determinada por un gen, es decir, una secuencia de nucleótidos. Veamos un poquito sobre los aminoácidos porque yo quiero que usted entienda hoy qué es la proteína. Entonces vamos a mirar un poco hacia este lado. ¿Cuántos aminoácidos existen? ¿Cuántos aminoácidos hay en total? Acabo de decir que solamente hay 20 aminoácidos. De esos 20, usted y yo necesitamos consumir 8 en la dieta porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos. A esos 8 aminoácidos que nuestro cuerpo no puede sintetizar a partir de otras sustancias precursoras, los llamamos aminoácidos esenciales. Y hay una lista de 8 con funciones específicas que no podemos sintetizar y por lo tanto debemos adquirirlo en la dieta. Por eso es importante que tengas una dieta balanceada, que consumas carne, que consumas verduras, que consumas frutas y otras sustancias, por supuesto, pero especialmente estas 3. Vamos a mirar los 20 aminoácidos. Existen solamente 20 aminoácidos. Cada aminoácido es producido por un codón diferente, pero resulta que los codones son tripletes de bases nitrogenadas. Óigase bien, la relación entre los codones y el aminoácido específico recibe el nombre de código genético. ¿Qué es entonces el código genético? Es esa unión o esa combinación esencial entre nucleótidos del codón formando específicamente un aminoácido. Recordemos entonces, tenemos solo 20 aminoácidos para producir millares de proteínas, pero tenemos que cada aminoácido es producido por un codón, uno o varios codones, y que los codones son tripletes de ácidos nucleicos. Entonces veamos. El código genético. El código genético, entre otras cosas, hijos, tiene 3 características. Este código genético, 1, es universal. ¿Qué significa que sea universal? Universal significa que todos los seres vivos tenemos el mismo código genético. Es decir, los mismos tripletes de bases nitrogenadas o de nucleótidos formando codones. Los mismos codones que ahorita miraremos cuántos hay en total. El código genético es universal. El código genético no es ambiguo. No es ambiguo, ¿qué significa? Algo ambiguo es que es algo dual, genera confusión. El código genético no puede generar confusión. No es ambiguo, es bien específico. ¿Qué significa esto? Que el código genético produce un codón, una proteína.
un codón, un aminoácido, perdón. Un codón, un aminoácido. Un aminoácido específico es producido por ciertos codones, pero un codón únicamente puede producir un único aminoácido. Por eso se dice que el código genético no es ambiguo. El código genético no es ambiguo, pero además tenemos nuestra tercera característica. El código genético es degenerado. Yo he escuchado a muchas de mis estudiantes decir que el novio que tiene es un degenerado, un desgraciado. Vamos a mirar qué significa que ese novio sea un desgraciado. Pues bien, normalmente cuando uno le pregunta, hija, ¿por qué tu novio es un desgraciado? Y a propósito, si es un desgraciado, si ese es un degenerado, ¿qué hace usted con él? Esa siempre es mi pregunta grandísima, pero se las transmito a ellas para que piensen. ¿A ellos o a ellos? Porque a veces los degenerados no son ellos, sino que las degeneradas son ellas. Vamos a mirar qué significa degenerado en el contexto de las niñas cuando nos vienen a contar a nosotros esta situación. Profe, ese novio sinvergüenza es un degenerado. ¿Qué significa? Que él tiene la novia A, la novia B, la novia C. En cada uno de los grupos tiene una novia diferente. Es más, a veces es tan reconchudamente degenerado que tiene varias novias en el mismo salón. O peor aún, ¿quién sabe quién es el degenerado ahí? Peor aún, tiene una novia, es mi compañerita, luego termina con ella y yo soy tan conchuda de hacerme novia de ese. Pues, yo no soy de esta generación, así que a veces no entiendo esas cosas, ¿no? Esto es algo parecido, es una analogía para que usted entienda qué significa que el código genético es degenerado. Es degenerado porque hay solamente 20 aminoácidos, pero hay 64 codones, es decir, 64 posibilidades de combinación de 3 bases nitrogenadas. Como el ARN tiene 4 bases nitrogenadas, si yo tengo 64 posibilidades, es porque cada una de esas 4 bases se combina entre sí, pero solamente en grupos de A3, los tripletes a los que llamamos codones. Entonces acabo de decir que tengo 64 codones encargados de producir únicamente 20 aminoácidos. Asúmase que, por ejemplo, yo tengo un aminoácido. Vamos a decir que tengo el aminoácido leucina, uno de los 20 que usted va a consultar y a mirar la función de cada uno de ellos, su fórmula química, estructural, etcétera, etcétera. Usted va a ampliar más allá de lo que yo les digo acá. Entonces, vamos a suponer el aminoácido leucina. El aminoácido leucina es sintetizado por 4 codones diferentes. ¡Ojo! 4 codones diferentes. Como si fuese así. 4 mujeres, en la analogía que estamos viendo, para el mismo hombre. En la analogía, el novio con 4 novias. El novio, el aminoácido y las 4 novias serían los 4 codones distintos que producen el mismo aminoácido. Wow, espero que esta vaina no le pase a usted, ¿no? Bueno, volvamos al código genético. Es universal, es degenerado, ya entendimos por qué es degenerado, porque un aminoácido puede ser producido por más de un codón, pero no es ambiguo. ¿Por qué? Porque un codón únicamente es capaz de producir un aminoácido. Pues bien, de los 64 codones, ¿de dónde digo yo que salen 64 codones? Recuerde bien, si usted tiene que el ARN mensajero tiene los codones y que el ARN mensajero tiene 4 bases nitrogenadas, vamos a recordar que el ARN solo tiene las bases adenina, uracilo, citosina y guanina. Yo quiero que estas 4 bases se me organicen para formar grupos de 3 bases nitrogenadas llamados codones. Entonces yo simplemente coloco 4 que tengo de posibilidad y lo voy a elevar a la 3, que son las posibles combinaciones que quiero tener. Entonces 4 a la 3 me va a dar a mí 64. Ojo, en la clase anterior estudiamos que había un codón muy específico. De estos 64 codones tengo un codón, el codón AUG. Este triplete me produce el aminoácido llamado metionina. Y a propósito, la metionina, este aminoácido es producido por un único codón y ese codón es el codón de inicio, codón AUG. Hay un codón de inicio, es decir, donde comienza el proceso de transcripción. Pero de los 64, ya tengo uno de inicio que sí es capaz de producir aminoácidos. Estos 64, uno es de inicio, pero el de inicio produce aminoácidos. Y tengo 3 codones llamados codones de parada. Tengo 3 codones de parada o de terminación, como usted quiera decir. 3 codones de parada que no, óigase bien, no producen aminoácidos.
no aminoácidos, no produce aminoácidos. Estos 3 codones reciben el nombre de codones stop. ¿Qué significa póngale fin al proceso? Repito, de los 64 codones tengo un codón de inicio y tengo 3 codones de parada. Estos de parada no sintetizan aminoácidos. Por lo tanto, si yo quiero saber qué codones sintetizan aminoácidos, tengo que decir que de los 64, solo 61 codones codifican aminoácidos y que solamente tengo 20 aminoácidos. A propósito, 3 codones de parada. Estos 3 codones de parada, para que los recordemos, también son 3 tripletes diferentes. 3 tripletes diferentes. 3 codones de parada. Vamos aquí a anotar por un ladito cuáles son los codones stop. Esos codones son el codón U-EA, U-UA y el codón U-AG. 3 codones de parada, un codón de inicio. Estos 3 no producen proteínas. El único codón, bueno, todos los demás producen proteínas, pero el de inicio también produce el aminoácido metionina, que no es sintetizado sino por el codón de inicio AUG. Muy bien, espero que el código genético nos haya quedado claro y para nuestra próxima sesión estudiaremos, si Dios lo permite, la traducción o síntesis de proteínas. Bye bye. No olvide la tarea que les dejo en el tablero.